Bien, estamos considerando, lo empezamos a ver ayer, les pido perdón por las diapositivas o el PowerPoint, quedará para otra oportunidad si se da, pero estuvimos considerando este tema que era distinto para Dios o distintos para el Señor. Ayer vimos, esperen, ¿qué me pasó acá? Esperen que algo me pasó que se me desapareció. Ahí está, se me había desaparecido el bosquejo. Bien, les decía que distintos para Dios y vimos distintos como sacerdotes para Dios ayer, porque justamente eso es lo que somos, una real sacerdocio, nación santa. Pero hoy quería invitarlos rápidamente a dar unas semblanzas y mirar a Jesús y ver justamente esto de ser distintos como Jesús. Ayer consideraron lo que significaba la palabra distinto, algo que es por supuesto diferente, que no es igual. La palabra griega es interesante, diaforetikos, ¿no? Es una palabra que tiene tres partes, un prefijo, un sufijo y un núcleo, pero básicamente el prefijo dia es a través o por medio de, y foretikos, ikos significa perteneciente o relativo, pero significa portar, llevar. Alguien diferente es alguien que porta algo distinto. Y el creyente está llamado a ser diferente. Uno de esos llamados es cuando el Señor nos llama a ser santos. Ser santo es ser diferente. Y se nos llama a ser santos en distintas áreas de la vida. Pero también se nos llama a ser santos como Jesús, a ser diferentes como Jesús. Y para eso tenemos que saber cómo era Jesús. Yo quisiera invitarle a hacer una mirada tal vez distinta que a veces le damos comúnmente a los evangelios. Primero quiero que leamos un texto, por favor, en 1 Juan capítulo 2, verso 6, acompáñame, luego vaya a los evangelios, y allí en 1 Juan capítulo 2, dentro de muchos textos que hay acerca de esto, parecidos a esto, dice 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Otra versión, como el NTV, una variante de traducción, dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Por tanto, es claro este llamado a ser diferentes y a vivir justamente como Jesús. Ahora, vivimos en un mundo, hermanos, donde la sociedad constantemente quiere ver cosas diferentes, cosas distintas. Yo le recomiendo, si a usted le interesa el tema, poder leer a un autor que ya lo escribió allá por principios de la década del 90, Enrique Rojas, un psiquiatra español, católico, practicante, en un libro que se llama El hombre light, que él describe ya la posmodernidad de su tiempo. Si cree un autor evangélico, le puedo recomendar a Antonio Cruz, en su libro Posmodernidad, donde describe estos nuevos tiempos llamados posmodernidad. Llevaría tiempo explicar por qué se llama así, pero justamente es lo que sigue a la modernidad. La modernidad es un movimiento que comienza en el 1500, producto de tres fuerzas, que son justamente el Renacimiento, la aparición de la imprenta, el descubrimiento de América, la caída de Constantinopla y la Reforma Protestante, que trajo libertad, digo bien, a ese mundo oprimido por la Edad Media, filosóficamente mal llamada antropocentrismo, teocentrismo, y luego se llamó en la modernidad antropocentrismo. Teocentrismo es decir, teo Dios, Dios es el centro. En realidad Dios no era el centro. En la Edad Media Dios no era el centro. Lo que era el centro era la iglesia de Roma, que deforma justamente la religión, esa palabra tan linda que es religión. Y que claro, yo entiendo los evangélicos norteamericanos, porque ellos ¿qué nos enseñaron? No, yo no tengo una religión, yo tengo una relación. ¿No es así? Nos han enseñado eso, ¿no? O no estudiamos de muchos de sus libros. Es así.
Y no está mal, pero la palabra religión, cuando uno estudia el origen, es una palabra hermosa. Viene del latín religio, que significa religar, volver a ligar. La religión busca volver a ligarnos con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separó de Dios. ¿Y la religión qué hace? Volver a unirnos. Miren qué hermoso que es la etimología de la palabra. Claro, pero como cuando hablamos de religión, uno asocia a todas las religiones del mundo. Entonces, claro, uno quiere diferenciarse, pero no es una palabra mala. Las palabras a veces depende de cómo la usamos. Hoy quiero hablar justamente del Estado, algo que se dice, ¿no? Que el Estado es malo. Y el Estado, ustedes saben, junto con la familia y la iglesia y otras cosas, son creaciones de Dios. El Estado no es malo. Todo depende de cómo yo use el Estado. El Estado Dios lo creó para que haya orden. Lea usted, estudie el libro de Romanos, para que haya una ley, haya un orden. ¿Y qué nos pide justamente 1 Corintios capítulo 2? De que yo ore por los reyes y por todo lo que estén en eminencia, cualquiera sean ellos. Tenemos que orar sí por libertad, que haya libertad, libertad de culto. No un tipo de libertad, no caigamos en eso como le pasó a Roma, unir la política con el Estado. Inglaterra también ya hizo eso con los protestantes. Estaba la línea calvinista y el que no era calvinista, ¡rac! Estaba la línea arminiana y el que no era arminiano, ¡rac! No. Tiene que haber libertad y no se tiene que unir la política con la fe. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, decía el propio Señor. Pero en este mundo, vuelvo entonces, retomo de la posmodernidad. La posmodernidad es un periodo posterior que aparece a mediados del siglo XX como un agotamiento de los ideales de la modernidad. En la modernidad se comienza a tener fe en la libertad, fe también en Dios, en el Dios de la Biblia, con la Reforma, fe en la razón, fe en el hombre, fe en el progreso. Muchas cosas objetivamente buenas, pero también aparece el secularismo. Es una palabra que es todo aquello donde Dios no está presente. Un excesivo racionalismo que lo llevó al hombre a alejarse de Dios. Si no fuera por la Reforma protestante, podríamos decir que el cristianismo hubiera desaparecido. Pero Dios, que es el Señor de la historia, controla esto. Y la fe continuó aferrándose cada vez más fuerte gracias a un hombre que Dios levantó, que fue Martín Lutero, con el cual volvimos a estudiar la Biblia y a leer la Biblia. Pero este movimiento de la modernidad produce un desencanto, porque todos estos ideales caen con las dos guerras mundiales. Más de 70 millones de muertos en estas dos guerras. El hombre dice, entonces, ¿para qué yo creí en los ideales de la Revolución Francesa? ¿Para qué la democracia? ¿Para qué la libertad si nos matamos de esta manera? Comienza entonces la era del desencanto, de la desilusión, a mediados del siglo XX en Europa, y esto luego llega acá a la Argentina, a Latinoamérica. La gente está desilusionada de la economía, de la política, de la filosofía. Está desilusionado de Dios, está desilusionado de la religión, está desilusionado del cristianismo. Entonces surge un periodo de un excesivo hedonismo, es el placer. Antiguas filosofías griegas se ponen de moda, el placer. Al joven le importa tener placer, quiere vivir y potencia todo aquello que le dé placer. El materialismo, el consumismo, qué lindo que es al shopping, ¿no? Y comprar. Vivimos de estas cosas. Aparece el nihilismo ya con filósofos como Federico Nietzsche, ya a fines del siglo XIX. ¿Qué es el nihilismo? El descreimiento de todo. La gente no cree en nada. Yo enseño, entre otras cosas, antropología cultural y tengo que estudiar todas las religiones del mundo. Y esto me ha abierto mucho la cabeza. Si usted hubiera nacido en Arabia Saudita, usted sería islámico. Y si usted hubiera nacido en Irán o en Irak también, pero usted ha nacido aquí, en una tierra de una libertad bastante importante, en una tierra católica, podríamos decir, con un catolicismo abierto que nos permitió poder conocer justamente la Biblia. Ahora, la gente está cansada, y este es otro elemento que se suma. ¿Por qué? Porque estamos constantemente bombardeados por información. Esto no pasa en otros países, pero si acá usted pone un informativo y hay 4 personas
hablando de lo que le pasa a Boca. Entonces usted prende un programa, digo Boca porque estamos ahora con el deporte, lo que nos gusta, yo no soy de Boca, pero porque Riquelme, entonces viene otro programa con otros periodistas y siguen hablando de Riquelme, ya sea para pegarle, entre comillas, o para exaltarlo. Todo el día es así. Y lo mismo en la política. Canales de televisión donde las 24 horas nos envenenan con los problemas que hay. Está bien que hay que informar. Entonces estamos intoxicados, estamos cansados, llegamos al día totalmente agotados. Si a eso además se le suma la relatividad de los valores, la permisividad, la ausencia total de límite, lo que estamos en la docencia, lo que estamos en las escuelas, hay una falta de control total en las escuelas. No se sabe qué hacer, los profesores renuncian, se van, y no crea que una computadora va a reemplazar a un docente, eso es irreemplazable. Hay un factor humano que la computadora y la máquina jamás va a poder reemplazar, porque ya se nos habla que vamos a hacer, no sé qué vamos a hacer el día de mañana, pero parece que todo vamos a ser reemplazable. Yo no sé, a ver si ustedes se acuerdan, a veces yo quedo como un profano, porque a mí me gusta mucho el cine y parece que nadie conoce ninguna película, no sé si no se animan, si mienten, o yo soy un profano, es probable que yo sea el profano. Pero hay una película, porque aparte cuando uno acompaña a los niños en el cine, uno se mira todo, ¿no es cierto? Yo después le diré algunas películas favoritas mías para niños, pero hay una donde hay un robot que viene a la Tierra. ¿Se acuerda cómo se llama? Ahí está, Wall-E, ahí está, porque no me acordaba, Wall-E. Es un robot que llega a la Tierra porque estaba contaminada por una guerra nuclear. Los hombres se van en una nave espacial. ¿Y cómo eran todos esos hombres? Gordos, obesos. Todo lo hacían las computadoras. ¿Cuántos años tendrá esa película? Más de 10 años por lo menos, ¿no? Si no tiene 15. Dígame si no es profético. Todo lo hacían las computadoras. Hasta le daban de comer. ¿Y qué se hacían? Distracciones. Y eso es lo que hace Satanás. Nos distrae constantemente. Nos tiene distraídos. No está mal, por supuesto, mirar el fútbol, una novela, una serie. ¿Quién puede quejarse si, bueno, trabajé toda la semana, un sábado a la tarde, voy a mirar la final de la Champions? Yo lo hago a veces. ¿Quién puede quejarse contra eso? Satanás nos distrae. Al mismo tiempo se suma otra problemática, que es esta llamada generación de cristal, porque parece ser que en los últimos 20 años, según cómo están los españoles, ¿no? En este caso es una psicóloga española, que le puso ese título. A los adolescentes los violenta este título. Pero hay adolescentes sinceros que dicen, sí, profe, es verdad. No resistimos el dolor, la angustia, la adversidad, no nos gusta sacrificarnos, estallan como un cristal ante el mínimo obstáculo. Y usted quiere hacer una reunión de oración a las 8 de la noche un día de semana y se enoja porque no vienen a orar. Hay algo que la iglesia no está entendiendo, que los tiempos han cambiado. Hemos visto la historia. Yo soy parte también de esa historia. Entonces yo tengo más de 40 años en el camino del Señor. Dentro de poco voy a cumplir 60, así que estamos... Ahora, los tiempos de hace 50 años atrás no son los mismos que ahora. El Evangelio siempre es lo mismo, pero son las formas que tenemos que cambiar, los métodos. Las formas, no la sustancia. A veces veo que la iglesia va por un lado y la sociedad va por el otro. Y nos quejamos de que la gente no viene a la iglesia. No es que a veces no quiera orar. No puede, no tiene tiempo. Está cansada, necesita descansar. Y de eso vamos a hablar. Y Jesús fue alguien que fue un revolucionario en su momento. Pero lo hemos también encasillado al Señor Jesús. Gran parte del liderazgo tiene que revisar sus prácticas. Miren, Jesucristo fue distinto en varias cosas. He enumerado varias, pero voy a resumir algunas. Una de ellas fue que Él fue distinto como persona, como ser humano. No voy a desarrollar este punto por amor al tiempo, pero Él fue distinto. Él
hay un problema con Jesús. A Jesús lo conocemos poco. Hay que estudiarlo más, hay que estudiar más cristología. Es un gran desconocido el Señor Jesús. Hay una doctrina que es la doctrina de la impecabilidad que se la desconoce. Esta doctrina enseña de que Jesús no pecó, eso lo sabemos. No solamente que no pecó, no podía pecar. Nosotros no podemos ser, por supuesto, igual que Jesús, porque Jesús era un hombre diferente. Era Dios hecho hombre. En esa unión hipostática, en esa unión por debajo, donde usted veía una persona cuando le veía a Jesús, pero había la unión de dos naturalezas, la divina y la humana, sin confundirse, sin mezclarse. Ese era Jesús. ¿Cómo entender esto? Esta unión hipostática, este nombre filosófico que los teólogos, los padres de la Iglesia, le trataron de poner después de siglos de debate de quién era Jesús. Todavía no lo podemos entender. La Trinidad. ¿Quién de acá puede explicar con total solvencia la Trinidad? Los teólogos se esfuerzan, escriben libros para intentar explicar el misterio de un Dios trino. Los islámicos nos acusan de idólatras. Y también otros, los judíos. Pero sin duda que cuando usted lee los evangelios, el Padre es Dios, pero no es el Hijo es Dios, pero no es el Padre, el Espíritu Santo es Dios y no es el Padre ni el Hijo, los tres son uno. Por tanto, Él era distinto. Y Él nos invita a que seamos como Él, pero en santidad. No podemos ser como Él, porque era un Dios, Él no era un hombre común y corriente, Él no podía pecar, porque Él fue concebido sin pecado. Esa naturaleza humana, lea usted luego, Santiago capítulo 1, allí cuando se explica el concepto de la concupiscencia, Evis Carballosa lo explica muy bien en su comentario. Cómo se va generando ese deseo pecaminoso que tiene el ser humano al ver una carnada como si yo fuera un pez. Cuando yo veo la carnada se enciende en mí el deseo, la concupiscencia. Entonces cuando yo muerdo la carnada, consumo el pecado, y al consumir el pecado muero, porque soy sacado por el pescador. Bueno, haga de cuenta que Jesús es un pez. Jesús veía la carnada, pero no había en él concupiscencia. ¿Se entiende el concepto? Yo sé que es muy tarde ya para hablar de estas cosas, al menos para dejar algo un poquito más profundo hoy. Él veía la carnada, pero él pasaba de largo, porque no había en él malos deseos. Porque el Espíritu Santo cubre a María y María transmite su naturaleza humana, pero no la naturaleza pecaminosa. Eso es un misterio. ¿Y saben por qué? Porque no hay que olvidarse que Jesús es Dios. Y su naturaleza humana estaba sujeta a su naturaleza divina. Por tanto, tenemos que seguir sus pisadas, como dice Pedro, pero en cuanto a su conducta, su santidad, no como era Él. Pero, en segundo lugar, Jesucristo era distinto en su mensaje. Porque su mensaje consistía en creer no en su persona, creer en su persona, no en lugares, en formas, en costumbres. Satanás siempre nos lleva a eso. Sacralizamos lugares, sacralizamos personas, sacralizamos costumbres, estructuras. Los hermanos libres crecieron en una casa de familia. ¿Y quiénes eran? Anglicanos. A veces discuto con gente que ha estudiado teología y cree que los hermanos libres venimos de no sé dónde. Venimos de la Reforma, del catolicismo. Hay que leer historia. Acá había un historiador, no sé, no me acuerdo quién. Hay que leer historia para saber dónde estamos parados. Eran anglicanos en su mayoría, cansados de ese ritualismo en el cual ellos también habían caído. El anglicanismo es un desprendimiento del catolicismo. Enrique VIII, como se quería casar de nuevo, y el Papa no lo dejaba, aprovecha la Reforma y se despega de Roma. Y funda la iglesia en Inglaterra llamada Anglo, porque son anglo los ingleses, anglicana. Y nacen justamente en una casa de familia y se juntaban y mientras tomaban un té, seguramente estos buenos ingleses, oraban, cantaban, escuchaban estas hermosas canciones que realmente me deleité escuchándoles. No les conocía, ustedes saben que yo hace 16 años que vivo acá en Zárate y no conozco mucho acá, esta querida provincia que me recibió, pero fue hermoso escucharles.
Ellos cantaban esos himnos que ustedes entonaron y estudiaban la Biblia. Y así surgieron los hermanos libres, los hermanos de Plymouth, de Bristol. Pero tenemos esa tendencia a, claro, después había que organizarnos. Y ahí comienzan los problemas y a poner reglamentos, y vamos perdiendo esa frescura. El Señor Jesús era distinto en su mensaje. Él sabía incomodar, estoy resumiendo algunas cosas, y sabía consolar. Incomodaba justamente cuando Él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, pero también sabía consolar cuando decía, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Él sabía consolar, se compadecía. Como iglesia nosotros tenemos que comenzar a entender que nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico. Semanas atrás vimos la elección del Papa, lo que pasó con este Papa argentino que falleció, que nunca vino a la Argentina, movilizado, fíjese, por la política. Yo me convertí a los 14 años, yo provengo del catolicismo, fui monaguillo, mis padres eran del Opus Dei, un día les contaré, que conoce, que poco saben lo que es eso. Mi papá era militar, pues se retiró joven, era radical él, para que no lo asocie con otras cosas. No tuvo nada que ver con esa, pero era un hombre con un espíritu libre, por eso que nos permitió, él después se convirtió de grande, pero era muy devoto a María. Ahora, este mensaje que dio Roma en su momento, fíjense, se hablaba del Papa y de los cardenales y de quién iba a ser elegido, pero no se habló del más importante, no se habló de Cristo. Los medios de comunicación trataban esto como si fuera política, la unión fatal, dice Wilkerson, entre el Estado y la Iglesia. No se habló de Cristo. Todos los periodistas viajaron hablando del Papa, pero no se habló de Cristo. Nosotros tenemos que hablar de Cristo. Nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico. No tenemos que hablar ni de filosofías o economía, o podemos ilustrar, podemos enseñar algunas cosas, pero nuestro mensaje tiene que ver con un mensaje de reconciliación. Por otra parte, compartir un mensaje que confronte el pecado y también que incomode a la gente. Yo estoy 16 años, ya lo dije varias veces, pero me llevó años en la escuela cuando llegué poder predicar abiertamente porque había miedo. Yo ahora predico en los actos, a veces estoy hasta 20 minutos en los actos de colación, predico el Evangelio. Claro, la gente no va a escuchar el Evangelio, pero ahora está atenta, diciendo, a ver, ¿qué va a decir el tipo este? A veces hay hasta 500 personas, padres, parientes. La otra vez, hace un par de años, cuando Argentina ganó el Mundial, ¿se acuerdan que Messi había hablado de Dios? ¿Se acuerdan que salió en las redes? Lo tomé a eso, lo que me sirvió. Lo que me sirvió para poder ilustrar, para poder predicar. Pero ¿cómo me costó? Porque había miedo. ¿Qué va a decir la gente? Y 4 minutos, primero que 5 minutos, hasta que, me llevó años. Porque la otra era irme. Pero como dice Salvador de Lutri, no podemos andar dando un portazo y yéndonos porque algo no me guste. Tenemos que perseverar y tenemos que orar, no causar una división, un problema. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber hermanos que sean temerosos o que tengan otras intenciones. Pero tenemos que aprender a confrontar el pecado con amor y a decir las cosas como son, decir a la gente que la mente es pecadora, pero no de una manera acusatoria, sino realmente como lo hacía el Señor. 2 Corintios 5:20 dice que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo cual nos ha llamado el Señor. Por tanto, Él fue distinto en su mensaje. Hay mucho más para hablar, pero quiero ir resumiendo. Pero en tercer lugar, Jesucristo fue distinto en su autoridad. Lucas, capítulo 2. Arranquemos primero desde allí.
Él vuelve allí de Jerusalén, ¿se acuerdan cuando está en el templo, supuestamente perdido? Y dice Lucas 51, 2:51, y descendió con ellos, Jesús, con José, con María, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Presta atención a algunos verbos. Dice que estaba sujeto. Hupotazo allí es un verbo en modo indicativo, en voz pasiva, es decir, se puede traducir, él se dejaba sujetar. Es decir, él era obediente. ¿Y por qué digo esto? Porque, atención los jóvenes, para tener autoridad primero hay que saber obedecer. Hay que estar sujeto. Hay saber, es importante entender que si yo algún día voy a estar en autoridad, yo tengo que saber lo que es la obediencia. Jesús era así cuando era pequeño, estaba sujeto, se dejaba sujetar y crecía en gracia, en estatura, en sabiduría, para con la sociedad, para con los hombres, para con Dios. Esto me lleva ahora a poder entender Mateo 7, versos 28 y 29, cuando dice que cuando Jesús terminó estas palabras, Mateo 7, 28, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mis queridos, la iglesia ha perdido autoridad. Hemos perdido ese testimonio. ¿Dónde han quedado esos viejos hermanos? Claro, están con el Señor ya. Cuando decían, fulano de tal, don Juan, qué testimonio, qué hombre, qué integridad. Todos sabían que era el evangélico del barrio. Allá por los principios de los 80 fue a visitarnos. Yo pertenezco a la iglesia a quien haya leído Meditaciones de don Walter Bevan. ¿Lo conocen Walter Bevan? Bueno, ahí me congregaba yo, de los altares, de los caramelinos allí. La iglesia madre, calle La Rioja 3029, que tiene, pues googleelo, que tiene un lindo frente. Bueno, allí en pleno centro, en Santa Fe Capital. Esa era mi iglesia madre. Y una vez nos fue a visitar un hombre, Paco, un español, que vivió la guerra civil española, la época de la persecución de los evangélicos. Y claro, se congregaban en casa, la iglesia evangélica estaba prohibida, Franco había prohibido la iglesia evangélica, pero igualmente se congregaban en las casas. ¿Qué época esa? A veces nos hace falta un poquito de eso para... ¿Vamos a orar o no vamos a orar así? ¿Qué generación de cristal ni qué otro 8 cuartos? Estamos muy cómodos, ¿no es cierto? Estamos muy aburguesados, muy cómodos. Dice que este hombre tenía que ir a una casa, pero claro, era el domingo a la tarde, o la mañana, no lo recuerdo, pero claro, era un día de verano, entonces los vecinos estaban sentados a las puertas. Y él temía que al pasar por allí, lo vieran, le preguntaran, don Paco, ¿a dónde va? Y él no podía mentir. Entonces dice que él tenía unas frases preparadas por si le preguntaban. Y efectivamente un día le dijeron, don Paco, ¿a dónde va tan bien arreglado? Y él dijo así, voy a la casa de mis hermanos para conversar acerca de la herencia que nuestro Padre nos ha dejado. ¡Qué maravilla! Nunca me olvidé de eso. ¿Mintió, no? Dijo la verdad. Pero fue una gran metáfora. Efectivamente iba a la casa de sus hermanos, en la fe, para hablar de quién, de la herencia, Jesucristo, que el Padre le había dejado. Mis hermanos, Cristo hablaba con autoridad. Y esto es lo que la iglesia está perdiendo, la autoridad, el testimonio. Es cierto que el pueblo de Dios ha crecido, el Evangelio ha crecido muchísimo en la Argentina, pero nuestro testimonio ha decaído. La falta de ética. Empleados que llegan tarde y se aprovechan de su jefe, que es un creyente. Empleadores que tienen en negro
a sus empleados, porque sí, Jorgito, es de la iglesia, en negro. Cuando yo llego a la iglesia, yo soy parte del equipo pastoral, pero lo primero que hice fue que había un hermano que era anciano, que tenía en negro a un... Pero claro, si ese chico lo sacamos de la calle, pero ¿cómo lo podrás tener en negro? Bueno, después no le gustó nada, ya por supuesto pasé a ser parte de las listas negras, ¿no? Pero ¿cómo podemos proceder así? Y si hay adolescentes y jóvenes acá, ¿cómo nos vamos a copiar en una prueba? Un estudiante, yo no sé a veces que hablan en los grupos de jóvenes, siempre suena el noviazgo, está bien, es decir, parece que el único tema es el noviazgo. Los chicos en la escuela tienen que ser los mejores y si te cuesta vas a estudiar el doble. Un chico creyente en la escuela tiene que ser ejemplar, no solo en su conducta, sino en sus estudios. Pero ¿qué a mí me cuesta matemática? Bueno, te vas a esforzar. ¿Cómo te vas a llevar materias? Pero esto parece que es algo común y corriente. Si yo les contara, no tengo tiempo para hacerlo. Miren, yo soy muy práctico. Los abogados somos muy prácticos. De ejemplos de esto. Pero tengo que seguir. Él era especial también y distinto en su adoración. Simplemente bosquejar, porque ya quiero terminar. Él era distinto en su adoración. Se lo dice claramente allí cuando se encuentra en Juan capítulo 4, verso 23 al 24 con esta mujer samaritana. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él vino a renovar esta adoración tan religiosa de los fariseos, una adoración fresca, transparente, que él tenía con el Padre, pura, sencilla. Y se la hace ver allí en el Sermón del Monte, fíjense, en Mateo capítulo 6, cuando habla acerca de la justicia delante de los hombres, que no la hagan delante de ellos, sino que Dios lo va a recompensar luego, cuando en la oración, en la ofrenda, en el ayuno, hay una renovación. El Señor dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a completarla. La palabra así espleró, vino a completarla. La traducción es cumplir. En realidad vino a completar la ley, vino a llenar. Esa es la idea. Él era distinto en su adoración, porque se basaba justamente en la obediencia y buscaba siempre darle gloria. Sigamos, en quinto lugar, Jesucristo era distinto también en el descanso. Esto es interesante. No, yo les puedo dar todos los textos, les puedo decir, es verdad que la vida del Señor era muy intensa. Los evangelios, no vamos a leer los textos porque no hay tiempo, pero los evangelios nos dicen que él casi ni comía. En un momento la familia decían, este está fuera de sí, porque casi ni comía. Pero en un momento, allí en Marcos capítulo 6, verso 30 al 31, el Señor se lleva a sus discípulos en una barca y les dice, vamos y descansen. A veces nos olvidamos que es importante descansar. Meses atrás, la doctora de cabecera que tenemos le dijo a mi esposa, dijo así, decile a tu marido que la corte, porque va a tener una ACV y vos vas a tener que cuidarlo, si queda todo culeco. ¿Se imagina, no, mi señora? El descanso es importante, compartir tiempo con los hijos. Jugar con ellos cuando son chicos, charlar con ellos, acompañarlos. Yo tengo un hijo con discapacidad. Y esto transformó mi vida. A veces la iglesia no entiende. Encima como pastor tengo una actitud muy paternalista, estoy muy encima de la gente. Pero tuve que cortar muchas cosas. A veces la gente no lo entiende, pero hay que estar tiempo con los hijos. Los chicos crecen rápido, mis hijos ya están estudiando. Tiempo con la esposa, con la pareja, compartir ese tiempo, descansar. ¿Te imaginas? Yo vengo de conferencia de la semana pasada, porque tuvimos aniversario nosotros. Y de actos en la escuela, yo soy el pastor de una escuela, así que vengo con 1.000.000 de cosas.
Y a veces se juntan, cuando Javier me invitó, primero era un sábado, dijimos también un viernes, después se juntan y hay que hacerle frente. Pero también hay que poner una pausa, esto es importante para nuestra salud, hermanos. ¿Cuánto más podremos hablar de esto, no? Jesucristo, y quiero ir terminando, era distinto en su relación con la gente. Esto es fabuloso. Él era distinto. Fíjense, primero, él tenía una vida sencilla. Fíjense dónde nació, cómo vivió. En Mateo capítulo 8, verso 19, un escriba le dice, Maestro, te seguiré donde vayas. Y él que le dice, las zorras tienen su guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él, además, rompía todo tipo de clase de barreras y prejuicios sociales. ¿Se acuerdan allí cuando Jairo viene a pedirle que sane a su hija que ya había muerto y en eso aparece una mujer que estaba enferma, que lo toca, ¿se acuerdan? Ustedes conocen muy bien acá, hay gente de muchos años, así que recuerdan muy bien esto. ¿Qué hace Jesús? Está hablando, lo detiene a este fariseo. Espera un momento, que alguien me tocó. ¿Quién me tocó? Y comienza a hablar con la mujer. Eso no se hacía. Eso era romper las reglas de la etiqueta. Dejar de hablar con un hombre para dirigirse a una mujer. Jesús hacía eso. Jesús hablaba a solas con la samaritana. Él rompía las reglas porque Él es Dios. Pero Él sabía hacerlo con tacto. Ese era Jesús. ¿Y qué decían de Él? Él mismo decía que soy un comilón, un bebedor de vinos. Se burlaban de Él. Él trataba a la gente de otra manera. Tocaba al leproso. Tenía compasión. Se acercaba. Claro, estaba constantemente pendiente, ¿no es cierto?, de nosotros. Era distinto en su ministerio, en el trato con los demás y también con los enfermos. Pero quiero terminar con esta historia, que la vamos a relatar porque usted la conoce muy bien. Lucas capítulo 19. Si no calculamos más, porque allí hay todo un tema, es la última semana, la penúltima, antes de la pasión. El Señor llega a Jericó. Supuestamente después de allí, Él se va a Betania y queda allí ese fin de semana y después va a Jerusalén. Los eruditos no se ponen de acuerdo si el domingo de Ramos es el domingo o fue el lunes, porque allí debaten, pero no importa, son detalles. Pero estamos al final de su ministerio, Él entra a Jerusalén, a Jericó, y aparece un señor, Zaqueo, jefe de publicanos, que era rico. No voy a explicar acá lo que era un publicano, ustedes lo saben. ¿Qué lo motivó a este muchacho, a este hombre, a querer ver a Jesús? A lo mejor fue la curiosidad. Él quería verlo. Y como era bajo de estatura, corre delante, se sube a un sicómoro y lo mira. Jesús era diferente en la forma de encarar las cosas, de evangelizar y de tratar a las personas. ¿Qué hubiese hecho usted siendo Jesús? Yo le voy a decir que hubiese hecho yo. Este hombre era un corrupto, un traidor. En la literatura política le llaman un cipayo, porque trabajaba para el imperio. Lo odiaban. ¿Qué hubiese hecho yo? Delincuente, corrupto, sinvergüenza. Hubiese hecho un sonido onomatopéyico, decimos en Santa Fe, en el campo, que es ¡chúbale! Cuando alguien en el campo, dueño de los perros, le dice a los perros contra ti, ¡chúbale!, yo te sugiero que corras. Jesús podía haber hecho ¡a por él!, dirían los españoles. Y la turba lo hubiese linchado a Zaqueo, porque era un traidor. Eso hubiese hecho yo, con mi naturaleza caída, con mis deseos humanos de venganza, de justicia. Jesús no hizo eso. Jesús lo miró. Y todos atrás se atropellaron porque estaban todos con él. ¿A dónde? Zaqueo, ¿qué haces ahí? Bajá.
Vieron como el chiste, abájate, ¿no? El chiste que hacemos en la escuela dominical de chicos, ¿no? Abájate de ahí, no, desciende. Porque hoy voy a cenar en tu casa. Ustedes saben que ellos, la comida a mediodía era algo frugal, era algo muy liviano, y el plato fuerte era la tarde, 5 o 6 de la tarde, en familia, allí era se acostaban temprano y se levantaban temprano también. Zaqueo gozoso se baja y se va a su casa a preparar un festín, era un hombre rico. Jesús, el que dice ser el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey, el Hijo de David, viene a mi casa. Y así fue, él llega con sus discípulos, se sientan. ¿Y quiénes estaban allí? Los fariseos, los religiosos, esos que señalan, murmurando, cómo éste va a comer con un pecador. Pero saben, no sabemos qué se conversó allí. Lucas no nos relata qué pasó, pero evidentemente hubo un cruce de miradas. Conversaron mientras hablaban. Algo sucedió, porque de pronto este hombre se levanta y dice, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Era rico, ¿eh? Y si en algo defraudado a alguien, y lo había hecho, porque ustedes saben que los publicanos extorsionaban a los ricos, le sacaban más y usaban los soldados romanos que trabajaban para ellos. Si en algo defraudado, se los voy a devolver cuadruplicado. Oh. Entonces Jesús, seguramente mirando a los fariseos, dijo, hoy, ¿qué dijo? ¿Cómo? Ha llegado la salvación a esta casa. Porque este también es hijo de Abraham. A propósito se lo dijo. Es como nosotros diríamos, ¿no es cierto? Vos sos un traidor a la patria, como se dicen ahora. Vos no pensás, el que nos salte es un inglés. ¿Vieron? Pobres ingleses, nos metemos con ellos, yo ni he enterado de lo que estamos cantando. Pero si alguien se pondría a defender en Malvinas a los ingleses, eso es un traidor. Vos no sos argentino, le diríamos. Bueno, eso justamente le decían de los publicanos. Vos no sos israelita, pero Jesús, ¿qué dijo? Este también es un hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido y ha buscar lo que se había perdido. Mis hermanos, la iglesia tiene que recuperar la calle. Jesús era un hombre que estaba constantemente en la calle. La iglesia primitiva estaba en la calle, en el comercio, en el batallón con los soldados, en el comercio, en el mercado, atendiendo a los enfermos, a los débiles y también a los ricos, porque también tenían un vacío existencial. Aún así comenzaron a perseguirnos porque no adorábamos a César. Y nos llevaron al circo romano y nos mataron y nos asesinaron. Pero más se convertían a Cristo, porque el Evangelio estaba en la calle. Más se perseguían. Ya la gente no quería que los cristianos vayan al Coliseo romano porque se escandalizaban. Estos hombres cantan cuando se están muriendo. El Evangelio crecía, la iglesia crecía. Y Satanás tuvo que cambiar de estrategia. Ustedes conocen el dicho, si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. En el año 313 Constantino, el nuevo emperador de Roma, luego de vencer a Magencio, en el año 313 dicta el Edicto de Milán, de tolerancia, donde se termina la persecución de los cristianos. Y allí comienza la unión fatal entre el Estado y la religión. Y nos metieron en las iglesias de los paganos, con mármol de Carrara. Dejamos las calles, dejamos el mercado, dejamos los pabellones de los soldados para meternos en 4 paredes. Y a partir de allí nos comenzamos a aislar y creemos que la vida pasa dentro de 4 paredes. Parece que la cosa no anduvo bien si el culto no estuvo bien. Todo pasa por el culto. Por supuesto que el culto es importante. Hay mensajes que son para olvidar. Hay hermanos que son realmente impresentables, lamentablemente.
Pero la vida cristiana no pasa por el culto, si levanto o no las manos, si canto así o canto así, sentado o no. La vida cristiana es otra cosa. Esto es simplemente una pequeña expresión de mi fe en Dios. Tenemos que recuperar la calle. Esto suena político, ¿no? Pero no es político. Este es la esencia del Evangelio. Contacto con la gente, con las personas. Te invito a mi iglesia, no va a entrar. Entran en cuentagotas. Porque estamos metidos en estructuras. Yo sé que esto tal vez significa que nunca más me vuelvan a invitar. No importa. Usted no me va a juzgar en el tribunal de Cristo. Yo voy a estar solito ahí. Usted va a estar mirando con el Señor. Tenemos que recuperar la esencia del cristianismo. Si hay un mensaje que quiero dejarle a esta iglesia después de 60 años, es que se puede seguir creciendo y mucho más si recuperamos esa esencia y miramos más a Jesús. Por eso, mis hermanos, esa es la diferencia y eso es lo que impacta en el mundo. Cuando ve un cristianismo diferente, un creyente diferente, eso impacta. También es cierto, ser diferente causa miedo y rechazo. Pero no tengamos miedo. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Vamos a ponernos de pie nuevamente. Vamos a terminar. Gracias por la atención. Señor, en esta noche queremos agradecerte por este tiempo de celebración, de recuerdos, de historia, de estos años y de tantos hombres que comenzaron aquí la obra, tal vez producto, como bien escuchamos, de un hecho doloroso, triste, como es la partida de una criatura suya, que sabemos que está en el cielo y que un día le conoceremos y su hermano Jorge podrá encontrarse con él. Estamos seguros de eso. Bien decía David cuando partió su hijo, Él no vendrá a nosotros, pero nosotros iremos a Él. Estamos confiados en esta promesa porque tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, y tú amas a tus criaturas. No sabemos cómo, pero tú aplicarás esa redención a toda criatura que no ha abierto los ojos. Señor, queremos agradecerte por la historia de esta iglesia y por todos los hombres y mujeres y hombres que han pasado y que han trabajado, muchos de ellos tal vez anónimamente. Bendito Dios, gracias por las iglesias aquí representadas. Que podamos continuar este tiempo de celebración, de regocijo. Tú puedas bendecir a la comunión de las iglesias y pueda darnos fuerzas para continuar adelante, siendo diferentes para ti. Ayúdanos a ser diferentes como Jesús, a marcar la diferencia y a continuar con la misión que nos ha dejado. Te alabamos, Padre, y te bendecimos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.